Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y en esta ocasión nos acompaña un verdadero invitado de superlujo, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para conversar con nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que a uno de los porteros más representativos de los últimos tiempos, multicampeón en el fútbol mexicano porque ganó Liga, ganó Copa, ganó Conca Champions, tuvo participación en Mundial de Clubes, tuvo el récord también de más penales atajados en nuestra liga, en fin, sin número de récords que dejó y sin duda su huella en el fútbol mexicano. Está con nosotros nada más y nada menos que Federico Vilar, al cual le agradecemos que nos haya tomado la invitación. Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría hacer un salto en el tiempo justamente y retomar justamente antes de tu llegada al fútbol mexicano y preguntarte cómo es que se da justamente tu llegada a México, porque yo no sé si a lo mejor lo tenías en planes, si estaba contemplado llegar a nuestro balompié o fueron circunstancias que se fueron dando para que llegaras a nuestro país. Bueno, las diferentes circunstancias o caminos que te va brindando el fútbol, esa búsqueda de posibilidades, a mí me brindó la oportunidad de ir a México a través bueno, de un momento yo estaba jugando, luego de hacer mis fuerzas básicas en Boca Juniors. Jugué 2 años en un equipo del Nacional B en Argentina, que es en el ascenso, que se llama Almirante Brown, de Arrecifes. Y tras finalizar mi participación ahí, me contacta un dirigente de Boca Juniors, que había una posibilidad de México. Y bueno, así fue como se fue abriendo la posibilidad, la acepté y luego supe y me di cuenta bueno, que esa oportunidad había llegado gracias a la recomendación de Chucho Ramírez, porque Chucho había estado haciendo visorías en Argentina durante 2 años, en la etapa que yo estuve en Boca Juniors. Él hizo unos intercambios de conocimiento, ¿no es cierto? Él vino para acá a través de la empresa Televisa en ese momento, y bueno, muchos jugadores argentinos fueron para allá. Y bueno, Chucho me conocía de esa época y me recomendó. Y bueno, tuve la posibilidad de llegar a Zitácuaro, que era una de las filiales del Club Atlante. Y bueno, pertenecientes al grupo Pegaso, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, otro salto en el tiempo, mi querido Federico, preguntarte, pregunta obligada, si siempre quisiste ser guardameta, porque es una posición, pues evidentemente diferente al del resto del terreno de juego, y te lo pregunto también porque tuviste una etapa interesante en México en donde fuiste goleador, también hiciste varias anotaciones en nuestro balompié, y no sé si a lo mejor esa era la cosquillita de a lo mejor en un momento dado querer haber sido delantero o jugar en otra posición. Entonces, ¿siempre quisiste ser guardameta, Federico? Sí, la realidad es que sí, que siempre quise ser arquero, más allá de que cuando uno es niño también juega en otras posiciones, pero cuando ya me tocó dar el salto a lo que es cancha grande, la cancha de 11, siempre fui arquero y bueno, y eso mucho se tiene que ver porque mi máximo ídolo siempre fue Hugo Orlando Gatti, un arquero argentino, súper reconocido. Cuando yo empecé a ver fútbol, él era quizás la máxima figura del fútbol argentino, entonces intentaba ser como él, pero, pero bueno, tenía un estilo de juego donde usaba mucho los pies, intentaba jugar adelantado, como un líbero, entonces eso me daba siempre la inquietud, ¿no es cierto?, de no solamente estar esperando que te rematen al arco, sino que ser parte de un juego colectivo. Y bueno, y ahí habla un poco de las características de mi juego también, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y vaya, justamente también me gustaría preguntarte, Federico, te toca atajar varios penales en el fútbol mexicano, eres de los guardametas con más alto promedio en ese sentido,
pero también, repito, te tocó anotar goles en el fútbol mexicano. ¿Tú qué disfrutabas más, atajar un penal o meter un gol? Porque vaya, no es tan usual realmente que un portero haga goles en un partido. No, el tema de atajar un penal o de disputar un penal es algo habitual, en el que uno está acostumbrado y es parte de la función del arquero, ¿no es cierto? Y eso se disfruta, siempre era una satisfacción, ¿no es cierto?, el poder detener un penal. El hecho de que haya en algún momento pateado algún tiro libre y tenido la oportunidad de convertir, fue como algo esporádico, como algo a lo que uno no estaba acostumbrado, simplemente se dio, siempre me traté de perfeccionar en cuanto a mi golpeo, se dio la posibilidad y bueno, y obviamente lo disfruté, pero fueron muy poquitos goles en realidad y bueno, lo tomo como algo circunstancial en la posición, ¿no es cierto? Más que nada, que en ese momento se dio así, tuve la posibilidad de ayudar a mi equipo a través del remate y bueno, lo traté de aprovechar. Perfecto. Ahora, ya en el fútbol mexicano te empiezas a consolidar, das el salto a primera división y ahí incluso empiezan a llegar ya los títulos. Posteriormente te toca el campeonato de los Potros de Hierro del Atlante allá en Cancún, ¿no? Contra el conjunto de Pumas, en donde eres una pieza fundamental para lograr ese campeonato. Posteriormente te toca también Conca Champions. Y en cuanto a títulos, en Morelia, campeón de Copa. No sé cuál de todos estos títulos hayas disfrutado más tú, Federico, porque, o sea, al final de cuentas, creo que hubo cositas significativas, ¿no? En cada campeonato, pero personalmente, ¿cuál fue el que más se te quedó en la memoria? Sí, digo, cada campeonato es importante, porque uno transitó este camino del fútbol, del profesionalismo durante muchos años y el poder lograr un campeonato es muy difícil, ¿sí? Entonces, cada de los que me tocó ser parte, cada uno tiene su particularidad prácticamente y de todos disfruté, más allá de la importancia, ¿no es cierto? Porque sabemos lo que significa la Liga Mexicana para todos los que hemos estado allá, de lo que se vive en el fútbol mexicano, de lo que representa para los clubes, y yo creo que ese es el título más importante, ¿no es cierto? Pero bueno, después el hecho de haber ido a competir a la CONCACAF, de darle la trascendencia necesaria a ese torneo, nosotros como Atlante creo que lo entendimos y sabíamos que eso nos podía dar la posibilidad de un salto mayor, de un crecimiento como institución y como profesional de cada uno de los jugadores, entonces también fue muy bueno. Y bueno, y el de Morelia, o los de Morelia, uno fue de Copa, uno fue de Superliga. Claro. El de Copa se dio la posibilidad de que fue en una tanda de penales, donde bueno, me tocó atajar varios y me tocó convertir, entonces hizo de que lo disfrutáramos mucho y creo que a la institución le sirvió muchísimo también. Porque bueno, era un club que había trabajado durante muchos años, o que venía trabajando durante muchos años, siendo protagonista en Liga, en Copa, y bueno, nos tocó en ese momento conseguir un campeonato que está en el recuerdo de la gente. Entonces, digo, todos han sido, o todos tienen algo trascendental para cada uno de los jugadores. De acuerdo, deteniéndonos un poquito en el título de liga que logras con Atlante, me parece también importante, ¿no? Porque rompen una sequía de varios años en donde el conjunto azulgrana ya no había levantado un título, se habían quedado cerca, ¿no? Yo recuerdo esa generación donde te toca compartir cancha con Luis Gabriel Rey, con Chamagol, que incluso habían hecho muy buenas temporadas regulares, pero en la liguilla les había hecho falta dar ese pequeño salto ya posteriormente en la generación que se conforma con Maldonado, con Hobby y demás, es que terminan por levantar la copa. Y hubo un caso, bueno, una peculiaridad, ¿no? La mudanza a Cancún, que justamente se da de Ciudad de México hacia ese lugar. No sé, ¿tú cómo viviste justamente todos esos cambios, Federico? Porque realmente creo que quedaron marcados en la memoria del aficionado del Atlante. Sí, yo creo que el campeonato ese que logramos en el 2007 fue una consecuencia de los años previos, todos estos que tú mencionas.
con muy buenos equipos, con equipos donde Atlante competía de igual a igual contra cualquiera, con muchos jóvenes, eh, con equipos dinámicos, equipos que iban al frente, ¿sí? Que tenían esa necesidad de jugar de igual a igual en todo momento, gracias a los técnicos que tuvimos, ¿no es cierto?, que nos inculcaban esas formas. Eh, pero llegamos al 2007, muchos de nosotros con una mayor experiencia. Y ese aplomo nos dio la posibilidad de trabajar mucho mejor las liguillas, ¿sí? Yo creo que a Pepe Cruz, que era nuestro entrenador, también le tocó ese año estar con ya un bagaje mucho mayor en la primera división y creo que supo plantear muy bien los juegos de liguilla, nosotros supimos interpretarlo y bueno, y eso nos dio la posibilidad de salir campeón, pero con jugadores de mucha experiencia o de estar en un momento justo, ¿no es cierto? Más un montón de jóvenes como Atlante siempre tuvo o tiene, que son de buen pie, de dinámica, atrevidos. Bueno, en ese momento, obviamente, es el caso de Joey Bermúdez, el caso de Daniel Guerrero, de Jerry Estrada, y bueno, puedo nombrar a muchos jóvenes más que conformaban ese plantel y que fueron importantes en el campeonato. Sí, de acuerdo. Y otro episodio que también se da con los Potros de Hierro del Atlante, sin duda, es su participación en el Mundial de Clubes, ¿no? Esta participación muy destacada, porque hay que decirlo, ¿no? Le plantean partido, por ejemplo, a un grande del fútbol internacional como lo es Barcelona, y no sé, de igual manera, cómo recuerdes esos momentos, Federico, porque llamaron la atención, ¿eh? O sea, era un equipo discreto, y aún así, pues se plantaron con personalidad en el terreno de juego. O sea, ¿qué recuerdos te vienen a la mente de aquella participación? Bueno, fue un momento muy bueno, ¿sí? El estar en un mundial de clubes para un equipo humilde como el nuestro, fue quizás tratar de llegar a lo máximo. Y bueno, y competir o tratar de competir de igual a igual en una semifinal contra Barcelona, obviamente que quedó marcado en el recuerdo de cada uno de los que participamos, pero así también de mucha gente en el fútbol mexicano, no solamente de los aficionados atlantistas. Porque, bueno, en esa previa nosotros no esperábamos el partido de nuestras vidas, ¿sí? Nos preparamos como tal. Y si bien competimos, creo que perdimos lógicamente contra un mucho mejor equipo que el nuestro, pero siempre a mí siempre me quedó la espina bueno, de no haber tenido en ese momento esa pizca mayor de suerte, ¿no es cierto? Que en el fútbol muchas veces se da y que nos hubiera permitido pasar de ronda, pero bueno, eso te queda como parte eh, bueno, de lo competitivo que uno es y que el momento de estar adentro de un campo de juego, más allá de enfrentar al mejor equipo del mundo, querés ganar y querés intentar o buscar las maneras para poder ganar. Pero bueno, los recuerdos son buenos, ¿sí? Yo creo que nos quedamos cortos en cuanto al objetivo, este, porque bueno, en definitiva no pudimos después subir al podio del torneo, que era lo que queríamos mínimamente. Perdimos el partido definitorio por penales y bueno, ese es un poco el recuento de un torneo realmente que lo vivimos con naturalidad, pero con la responsabilidad de saber de que iba a ser el torneo de nuestras vidas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo recuerdo que en ese compromiso, aparte de que iban ganando, tiene que ingresar Lionel Messi, ¿no? De recambio, porque no había arrancado como tal de titular. Y ya posteriormente es que se viene justamente la voltereta en el marcador. Pero bueno, definitivamente era algo que estaba sorprendiendo a propios y extraños. Ahora, de igual manera, Federico, recuerdo también, y eso es algo que me gustaría preguntarte, había rumores por ahí del 2009 más o menos que decían que a lo mejor te querían en Cruz Azul. No sé si realmente eso fue cierto, si hubo acercamientos de equipos de los denominados grandes, para llevarte a sus filas, o si simple y sencillamente fue humo, como usualmente se llega a decir, porque, bueno, tu momento que viviste con el conjunto azulgrana realmente fue muy destacado y era lógico en su momento que a lo mejor llamaras la atención de equipos más poderosos económicamente, ¿no?
Sí, la realidad es que hubo un acercamiento directo de club a club. La opción era concreta, pero precisamente era previo a este Mundial de Clubes del cual estábamos hablando. Entonces yo tenía objetivos deportivos con Atlante también, por cumplir. Habíamos luchado por ser campeones, habíamos luchado por ser campeones de CONCACAF. Yo había tenido la suerte de ser convocado también a la selección argentina, pero creía que todavía había cosas por lograr en Atlante y yo en ese momento también estaba en negociaciones con el equipo para poder prolongar el contrato. Eh, lo cual en ese momento yo al hablar con la dirigencia le dije, miren, si ustedes eh, responden a mi pedido, yo no tengo por qué estar escuchando otro tipo de ofertas. Y así fue. Más allá de que sabemos que hay instituciones con otro poderío económico. Pero bueno, yo tenía la necesidad de seguir en el club. El club me cumplió, como siempre, el cual siempre le estaré muy, muy agradecido. Y bueno, seguimos transitando y viviendo una buena etapa con Atlante. De acuerdo, de esto que acabas de mencionar, Federico, te pregunto, ¿cómo se da tu salida del conjunto azulgrana? ¿Te dolió en un momento dado o tú sentías que a lo mejor ya habías completado ese ciclo con los Potros porque pues entregaste todo, ¿no? Auténticamente, título de liga, título de Conca, vuelvo y repito, ¿no? Creaste un vínculo con los aficionados y demás, pero ¿te hubiera gustado quedarte más tiempo en Atlante o ya era momento a lo mejor de buscar otros horizontes? No, y en ese momento creímos conjuntamente con la directiva que era el momento de cerrar el ciclo. Si bien un año anterior a eso, a que yo me vaya, había pensado que nunca más me iba a ir bueno, porque prolongamos el contrato y como te mencionaba anteriormente, después el fútbol es muy dinámico y hay necesidades y las instituciones tienen necesidades y a veces uno como jugador también. Y bueno, creímos que era momento de aprovechar esa oferta que tenía el club de Morelia. Y bueno, y ahí fue como se da la salida y el paso de Atlante a Morelia, el cual no fue fácil, obviamente, porque era dejar atrás prácticamente 9 años de mi carrera deportiva, eh, desde que yo había llegado a México también, es decir, desde que estuve en los equipos filiales hasta que jugué en Atlanta en Primera División, entonces era un periodo muy largo, con un arraigo muy fuerte en el equipo, pero bueno, hay que aprender a veces a- a transitar esos caminos que te brinda el fútbol y bueno, me tocó ir a Morelia y bueno, fue una etapa realmente también muy, muy linda, la que viví en el equipo. Claro, ahora, de igual manera, ahorita mencionabas un episodio que también me gustaría retomar un poco, que es tu llamado a selección de Argentina, ¿no? Creo que el sueño para todo futbolista, porque a final de cuentas no es fácil, ¿no? Llegar a un combinado como el albiceleste, hay muchísima competencia y más siendo guardameta, ¿no? Evidentemente, porque se limitan todavía más los cupos, pero te toca ser convocado, Federico, y mira por quién, ¿no? Por Diego Armando Maradona, o sea, poca cosa, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cómo recibiste tú esta noticia? Y evidentemente, más allá de que quizás no te tocó ya estar en lo que fue la lista definitoria, al final de cuentas, ¿cómo tomaste esa experiencia? Porque incluso en ese mismo Mundial de Clubes que ahorita estábamos platicando, compartes con Lionel Messi, al cual obviamente te tocó convivir con él en lo que fueron las convocatorias de la selección, ¿no? Sí, bueno, digo yo, la convocatoria de la selección argentina como un premio, ¿no es cierto? Yo lo tomé como tal. Estaba en mi mejor momento. Este, Habíamos con Atlante logrado tener un equipo muy competitivo, campeón de liga, campeón de copa, y eso obviamente generó cierta notoriedad. Y bueno, y nos encontramos con un técnico como Diego, bueno, que tuvo la apertura de empezar a mirar también hacia México, cosa que no se hacía habitualmente. Y bueno, me tocó ser parte de dos convocatorias. eh, y bueno, era como estar en,
en el mejor lugar que uno puede estar, ¿no es cierto? Es el sueño máximo. Estar intentando ser parte de la selección argentina. Si bien no me tocó jugar oficialmente, bueno, me tocó compartir semanas de entrenamiento, de apoyo ahí al resto del grupo, bueno, que obviamente lo guardo en mi memoria como de los días más felices de mi vida. Claro que sí. Ahora, de igual manera, Federico, te toca también un incidente bastante turbio, por así decirlo, en nuestro fútbol ya con la camiseta de Monarcas Morelia, y es esa balacera en Torreón, que bueno, quizás poco se ha hablado de ese incidente, pero que creo que también dramático en su momento, ¿no? Porque recuerdo también las imágenes en donde de pronto parecía todo con tranquilidad, normalidad, y de pronto todos a tratar de resguardecerse, ¿no? Porque sin duda era algo que pues creo que nadie se esperaba que ocurriera en ese momento. No sé, de igual manera, ¿qué recuerdas de aquel momento? Porque sin duda es algo que creo que también debió haberte dejado marcado. Sí, sin duda. En cuanto a la relación que tiene con el fútbol es porque nos tocó vivirlo dentro de un campo de juego y sin dudas que es un hecho lamentable, el peor que me tocó vivir a mí en mi etapa como jugador dentro de un campo de juego, eh, pero que está relacionado directamente con la problemática de la vida misma, ¿no es cierto? Y por ahí de cuestiones de inseguridad que se han dado en el país, lamentablemente. Eh, pero bueno, sin dudas que es algo doloroso, ¿sí? Que por suerte no pasó a mayores en el estadio, que no solamente nosotros como jugadores, que sería lo de menos, sino que el resto de las familias, toda la gente que está en el estadio pudo estar resguardarse y bueno, y salir en definitiva sin problemas después. Pero fue un duro porque a mí me generó una especie de vacío muy grande al saber de que en cualquier momento puedes estar en medio de una balacera como esa y bueno, con todas las consecuencias que pueden llegar a tener. Pero bueno, lo que uno desea es que el país pueda crecer en todo momento, ¿sí? Que México pueda dejar atrás esos episodios o los que se dan en algún momento. Digo México, como puedo decir el resto de los países nuestros de Latinoamérica que tienen dificultades con el tema de inseguridad. Y lo que uno desea es que la gente pueda transitar su vida de la mejor manera, pero bueno, sin esas cuestiones que te dejan cerca de la vida y la muerte, lamentablemente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, de igual manera, Federico, posteriormente de Morelia vas al conjunto de los rojinegros del Atlas y ahí te toca también ir a participar a Copa Libertadores, ¿no? Ya el torneo sudamericano, que si no me recuerdo, esta había sido tu primera participación con un equipo del fútbol mexicano, ¿no? Justamente yendo a Libertadores. Y no sé de igual manera cómo lo habrás vivido, porque es cierto, digo, más allá de que me parece que es un torneo significativo, muy significativo en Sudamérica. Acá en México no sé si se le llegó a dar la dimensión de lo que era participar en ese torneo, más hoy porque pareciera que se extraña justamente ya ese tipo de roce internacional que se tenía. Entonces, justamente, ¿cuál fue tu experiencia de esa Libertadores ya con el conjunto rojinegro? Sí, la experiencia fue, digamos, en cuanto a resultados, no terminó siendo buena, pero sí lo fue como vivencia, ¿no es cierto? Lo que nosotros como jugadores y como equipo pudimos percibir en todo momento. ¿Por qué? Bueno, porque nos tocó jugar en Brasil, nos tocó jugar en Chile, en Colombia. Entonces, para los sudamericanos, la Copa Libertadores es sin lugar a dudas el torneo más importante. Para México la visión es totalmente diferente porque sabemos que éramos equipos invitados, entonces ya desde la concepción es diferente en cuanto a cómo lo toman, incluso sabemos o creo y entiendo que lo más importante para el fútbol mexicano es su liga, ¿sí? Y ese es el principal objetivo. Entonces la Libertadores terminaba siendo como un objetivo secundario.
pero no deja de ser un torneo muy competitivo, que te enfrentás a grandes equipos de los mejores países futbolísticos del mundo, y bueno, y como experiencia fue muy buena. Pero bueno, lamentablemente no pudimos lograr tener un torneo acorde a cómo el equipo se había preparado para cumplir los objetivos. Porque bueno, llegamos a esa Libertadores previamente habiendo tenido dos torneos muy buenos, siendo líderes o sublíderes del torneo con una suma de puntos muy importantes, lo cual habíamos dejado atrás la lucha por el descenso previamente, entonces venía el Atlas en una remontada muy buena, bueno, que no pudimos a lo mejor coronarlo con una buena Libertadores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y vaya, Federico, obviamente yo me imagino estás informado de todo lo que ha ocurrido últimamente en el fútbol mexicano, que se han tomado decisiones que quizás no son las más adecuadas. Se quitó el ascenso y descenso desde hace un rato y más allá de que está el rumor de que pueda regresar, pues todavía no hay nada en concreto. Obviamente ya también desde hace un rato se dejó de participar en Copa Libertadores, Sudamericana, en donde los equipos mexicanos habían hecho participaciones interesantes, atractivas. Y no sé, Federico, a tu parecer, ¿qué urge más que regrese al fútbol mexicano? Una lucha por el ascenso y descenso, en donde bien sabemos todo lo que representa ese tipo de partidos, que también te tocó vivirlo, ¿no? Por ejemplo, con Atlas y con Atlante en su momento, en donde saliste avante, ¿no? En esas circunstancias, o el regreso a la participación en torneos internacionales como Copa Libertadores, que ahorita también justamente lo estábamos platicando, ¿no? También te tocó ser parte de ello. ¿Qué crees que hace más falta? ¿La lucha por el ascenso y descenso o lo que es Libertadores, Sudamericana y demás? Yo creo que hace falta todo, toda esa competitividad que se tenía, ¿sí? En cuanto a las prioridades, no sé, habría que determinarlas. Yo creo, me parece hoy que el regreso del ascenso y el descenso deportivo sería vital, para generar una nueva expectativa en las instituciones y en los jugadores mismos. Eso yo creo que automáticamente daría muy buenos beneficios. Y, esa vuelta seguramente te puede brindar el regreso también de una copa como la Copa México, ¿sí? Donde puedan llegar, volver a participar los equipos del ascenso y los de primera juntos, que eso también era muy bueno porque te daba rodaje, a los jugadores jóvenes les daba rodaje, y también aquellos jugadores que estaban en el ascenso, tenían la posibilidad de medirse y demostrarse para ver si podían lograr estar cerca de la primera división. Entonces, esa competitividad yo creo que es necesaria. Ahora bien, todas las otras competencias internacionales que se habían logrado por invitación, yo creo que también le dieron mucho beneficio al fútbol mexicano, ya sea la Libertadores, la Sudamericana o la Copa América de selecciones. ¿Sí? Yo creo que fueron años cuando se participó, años muy buenos. También sé, obviamente, que México resignaba muchas cosas para poder participar en esos torneos al ser invitado. Entonces, bueno, esas cuestiones dirigenciales uno no sabría determinar cuáles son los beneficios o las contras. Pero deportivamente yo creo que el regreso a esas competencias, a todo este tipo de competencias, le haría muy bien a todos. Claro, ya de igual forma, Federico, en la recta final de tu carrera, obviamente me gustaría saber cuándo sentiste que ya era el momento de retirarte, o sea, a lo mejor, y si de igual manera ya sentías a lo mejor que habías concluido tu ciclo, si quizás pensabas que podías continuar un poquito más, o sea, dentro de lo que cabe, ¿cuándo sentías que ya era momento de retirarse? Y si ya tenías contemplado también volverte director técnico, o sea, porque hay exjugadores también, ¿no? Que a lo mejor optan por otro camino, medios de comunicación, entre otras cosas, pero si tú ya tenías claro que querías ser entrenador una vez que te retiraras. Bueno, yo lo que empecé a sentir el último año de mi carrera es ciertas falencias físicas,
bueno, que no me permitían estar dentro de la cancha con la soltura o con la fortaleza que siempre había tenido. Y, y eso creo que a mí me empezó a jugar mucho en la cabeza. Este, Sumado a que eran prácticamente ya 16 años fuera de mi país, ¿no es cierto? Uno se va haciendo grande y va pensando muchas cosas en el futuro y demás. Y bueno, todo eso fue jugando a nivel deportivo y a nivel familiar en mi cabeza. Y bueno, supe o empecé a buscar alternativas para el día después. ¿Sí? Estaba convencido de que tenía que darlo todo, futbolísticamente hablando, con la entrega que siempre había tenido hacia el deporte en todo momento. Y bueno, hasta que llegó el último día, el último torneo, el último día, y dije, bueno, es hasta acá. Aunque bueno, uno después pasa el tiempo y sabe que, o entiende otras cosas, ¿no es cierto?, que son naturales en esas etapas. Pero bueno, a mí me condicionaron y bueno, y creo que tomé la decisión en el momento justo. Pero previo a eso, yo había armado todo un proyecto deportivo para desarrollar en mi país, para desarrollar en mi ciudad, porque sabía que quería estar ligado al fútbol en todo momento y desde adentro del campo de juego, ¿sí? Ayudando en este caso, a la institución que a mí me vio nacer. Es un proyecto deportivo que lo empecé a desarrollar ya hace 8 años, desde que me retiré, y bueno, y de alguna manera eso también me fue llevando a tomar la decisión luego de ser director técnico. Así que bueno, hoy estoy en eso, estoy en esa búsqueda de un nuevo equipo, una nueva oportunidad, pero siempre trabajando en el día a día con mi club acá en mi ciudad e intentando que los jóvenes se desarrollen de la mejor manera y que tengan todas las armas futbolísticas o las herramientas para poder llegar al profesionalismo con formación y con valores. Claro, claro. De igual manera, para redondear este tema, Federico, ¿te costó trabajo? O sea, dar ese salto ya de las canchas a los banquillos, o justamente ahorita, por lo que bien comentas, tener este plan lo hizo menos difícil, por así decirlo. No, yo creo que este plan me ayudó a, a sobrellevar esos años, ¿no? Porque no son días, son años difíciles después de lo que es ser un jugador profesional. Lo que tengo bien en claro es que cualquier etapa que viva deportiva eh, en mi vida después del fútbol, o sea, después del fútbol como futbolista, no va a ser igual. ¿Sí? O sea, lo que uno vive como futbolista dentro de un campo de juego, en el día a día, en los entrenamientos y esa adrenalina que se tiene, esa responsabilidad, esa necesidad de sostenerse en todo momento, en búsqueda de objetivos bueno, y de poder estar a la altura y de responder en una primera división, yo creo que eso no se vive nunca más. ¿Sí? Hoy he vivenciado ser director técnico bueno, se asemeja mucho el tema de la responsabilidad, pero no tiene nada que ver lo que es el juego en sí. Entonces, bueno, dicho esto, entiendo que todo el proyecto que armé me sirvió para tener la cabeza ocupada en algo que me gusta, sabiendo que no iban a ser y que no fueron días fáciles los que vinieron después del retiro. Claro, de acuerdo. Y bueno, Federico, ya para concluir, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de algunos excompañeros y equipos en donde participaste y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? A ver si puedo. Empecemos con Miguel Herrera, El mejor técnico de mi carrera profesional. Luis Gabriel Rey, Un gran amigo con el cual transitamos muchos años juntos, desde el ascenso hasta la primera división. Sebastián González, Un goleador de raza, intuitivo, este, con, con una chispa muy, muy especial, un gran, gran jugador. Giancarlo Maldonado, Determinante en el título con Atlante, un goleador también de raza, este, con,
con una fortaleza y para pegarle con ambas piernas de la misma manera. Cristian el Hobbit Bermúdez. Yo creo que es la representación exacta de lo que es un atlantista. Ese es audaz, dinámico, atrevido, buena gente. Bueno, quizá el jugador más importante en la historia de Atlante, ¿no? José Guadalupe Cruz. Bueno, un gran entrenador, transité muchos momentos con él, también desde el ascenso hasta el título en primera división. Quizá el técnico en ese sentido más importante en mi carrera, con el cual me tocó vivir los momentos más importantes y más lindos dentro del fútbol. Tomás Boy. Que en paz descanse, muy especial, un gran técnico a quien aprendí a valorar con el paso de los años y que me dejó enormes enseñanzas. Cholos de Tijuana. Bueno, es especial porque fue el cierre de mi carrera y donde logré vivir la última etapa con mucha intensidad. ¿Sí? El último torneo con Tijuana para mí fue magnífico en todo sentido y bueno, donde creo que pude cerrar decorosamente mi carrera. Atlas. Un equipo de lucha, ¿sí? Donde viví una etapa importante, aprendí a vivir lo que era una lucha directa por el descenso, la pudimos sobrellevar, este, y bueno, a lo mejor no cerré la etapa como me hubiese gustado, con mayores éxitos, pero me queda el recuerdo de una gran institución y de una muy buena hinchada, ¿no? Morelia. Y es un club muy especial. Es el club que quiero mucho, que viví también una de las etapas más importantes en mi carrera, donde me trataron de maravilla y donde no solamente tengo el recuerdo deportivo, sino que es una ciudad a la que familiarmente le tenemos mucho cariño porque bueno, logró acogernos de la mejor manera. Y finalmente Atlante. Y bueno, Atlanta es el equipo más importante en mi carrera profesional. Viví todo, viví desde el sueño de poder jugar en primera división, de la lucha de poder estar ahí, y hasta llegar a conseguir un título y bueno, muchas vivencias extraordinarias. Sin duda que es el club que le guardo un cariño especial. Finalmente, Federico, bueno, no sé qué recuerdos te traigan a la mente este tipo de jerseys, porque, bueno, fuiste significativo hasta para tu vestimenta como tal. Y, ¿en qué te inspirabas, Federico? Porque realmente, vuelvo y repito, o sea, eran muy llamativos tus suéteres y, representativos, vuelvo y repito. Y una pregunta obligada, ¿te gustaría en un momento dado dirigir al conjunto de los Potros de Hierro del Atlante, que mucho se habla, puede regresar ya al máximo circuito? Bueno, ese tipo de suéteres tienen varias particularidades. Primero que siempre intenté que estén los colores celeste y blanco, que son estos colores, que son los colores de mi club. Después las rayas horizontales, porque siempre me gustaron ese tipo de suéter, los estilos del rugby, ¿no es cierto? Que usan esas formas. Y bueno, intenté armar suéteres o usar suéteres que tuvieran ese estilo. Y con relación al Atlante, sí, no sé si. No me gustaría hablar. Para mí es una etapa cerrada en cierto punto con Atlante, porque no quiero mezclar los sentimientos con la cuestión profesional. Y hoy yo soy entrenador y miro las cosas desde otro lado, pero precisamente a Atlante le tengo un cariño significativo que va mucho más allá de una labor profesional hoy por hoy. Entonces,
sinceramente prefiero quedarme con todo ese cariño, con toda esa gratitud que le tengo al equipo. Perfecto, pues Federico Vilar, de verdad, muchísimas gracias por habernos otorgado unos minutos para compartir tus experiencias, tus puntos de vista con nosotros. La verdad es que lo agradecemos enormemente, esperamos que te la hayas pasado muy bien y no me queda más que de igual manera reiterarte el agradecimiento. Muchísimas gracias, Federico. No, por favor, Juan, es un gusto. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo para todos hasta México, bueno, que siempre se extraña y siempre estamos añorando volver en algún momento. Te mandamos un fuerte abrazo, Federico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.